El juicio que marcó la historia de la humanidad fue este. Y a pesar que todo juicio tiene sus consecuencias, este marcó el tiempo mismo. Antes de Cristo, después de Cristo. Hace 2 milenios, según el calendario gregoriano y la medición del tiempo más aceptada mundialmente, nada volvería a ser igual en la humanidad. Imagina una escena de madrugada. En las estrechas calles de Jerusalén, un hombre es apresado sin una orden formal, conducido a la fuerza por soldados y religiosos bajo el resplandor de antorchas titilantes. Sus seguidores han huido. La multitud murmura. Los testigos son comprados. Las normas se retuercen para apresurar una condena que ya estaba decidida. No hay justicia en este juicio. No hay ley que lo sostenga. Jesús de Nazaret no fue condenado solo por lo que hizo, sino por lo que representaba. Su captura, su procesamiento y su ejecución no fueron una simple acusación religiosa, fueron un evento jurídico sin precedentes, un proceso plagado de irregularidades que incluso bajo las leyes de su tiempo nunca debió haber ocurrido. Pero, ¿qué normas regían aquel juicio? ¿Quiénes tenían la potestad legal de condenarlo? ¿Se respetó el debido proceso o fue desde el inicio una sentencia escrita antes de ser pronunciada? La noche estaba en calma cuando irrumpieron en el huerto de Getsemaní. No hubo una orden judicial, no hubo un juicio previo, solo el sonido de espadas desvainadas y pasos apresurados sobre la tierra húmeda. Un beso selló la traición. Jesús fue llevado como un criminal peligroso bajo el peso de un juicio que ya había sido decidido antes de iniciarse. La ley judía de la época, basada en la Torá, texto sagrado del judaísmo, compuesto por los primeros 5 libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Su origen se sitúa en la tradición oral y escrita del pueblo hebreo y se considera la revelación divina dada a Moisés para guiar la vida y el derecho del pueblo judío. Establecía un procedimiento claro para los juicios. La acusación debía ser formal. El Sanedrín debía reunirse en su sede oficial. Los testigos tenían que ser examinados minuciosamente y la pena capital no podía dictarse de inmediato. Nada de eso se cumplió. El Sanedrín era una asamblea o tribunal judío compuesto por 71 miembros, considerados sabios y líderes religiosos en la antigua Judea. Tenían funciones judiciales, religiosas y políticas y era la máxima autoridad en asuntos de la ley judía, Alajá. Existió durante el periodo del Segundo Templo, hasta el año 70 después de Cristo y posteriormente en forma modificada. Hoy no existe como institución, pero su legado influye en el judaísmo rabínico. Jesús fue llevado ante Anás, el sumo sacerdote anterior, en lo que fue un interrogatorio ilegal. No tenía autoridad para juzgarlo, pero fue la primera muestra de que este juicio no seguiría reglas, sino intereses. Luego lo presentaron ante Caifás y el Sanedrín. Aquí la irregularidad se hizo aún más evidente. 1. Juicio nocturno, prohibido por la ley judía, también conocida como Alajá. Es el cuerpo normativo que rige la vida religiosa, moral y social del judaísmo. Se basa en la Torá escrita, la tradición oral, Talmud y siglos de interpretación rabínica. 2. Testigos falsos. Sus testimonios eran contradictorios. 3. Sentencia en la misma noche. Ilegal, pues la pena capital debía deliberarse durante al menos un día. Pero este juicio tenía un problema aún mayor. Aunque el Sanedrín quería condenarlo, no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte. Solo Roma podía hacerlo. Y aquí entra en juego un segundo juicio, aún más político, más turbio y más simbólico: el juicio ante Poncio Pilato. Roma tenía sus propias leyes y la acusación de blasfemia no era suficiente para una ejecución, así que los cargos cambiaron. Ahora Jesús no era solo un hereje, era un rebelde, un enemigo del César, un agitador del pueblo. La condena religiosa se convirtió en un caso de traición política. Pilato, el prefecto romano, era un hombre pragmático. Sabía que el caso era débil, lo interrogó, lo encontró inocente y en un intento de evadir responsabilidad lo envió a Herodes, pero Herodes solo se burló de él y lo devolvió. La presión crecía, la multitud pedía sangre. Desde una perspectiva jurídica, el arresto de Jesús se fundamentó en acusaciones de blasfemia y sedición, basadas en la legislación romana vigente en Judea y en el derecho mosaico.
el cual es el conjunto de normas y principios legales atribuidos a Moisés, quien, según la tradición, los recibió directamente de Dios en el monte Sinaí. Su base fundamental son los 10 mandamientos y la Torá, estableciendo leyes morales, civiles y religiosas para el pueblo de Israel. Jesús irrumpió en el templo de Jerusalén, volcando las mesas de los cambistas y expulsando a los comerciantes, denunciando la corrupción del sacerdocio. Este acto fue interpretado por el Sanedrín, el Consejo Judicial Judío, como una afrenta contra la santidad del templo y una violación de las leyes religiosas. Además, sus enseñanzas desafiaban la autoridad de los fariseos y saduceos, interpretándose como una amenaza al orden establecido. Según el derecho judío, la blasfemia y la falsa profecía eran delitos castigados con la pena capital, lo que motivó a los sumos sacerdotes a buscar su detención. Desde la perspectiva del derecho romano, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado como rey de los judíos, y su creciente popularidad fueron vistas como un posible acto de insurrección contra el imperio. Ser judío implica pertenecer a un pueblo con una herencia única y un vínculo espiritual y cultural perdurable. Tiene su origen en el pueblo hebreo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, según la tradición bíblica. Se basa en una identidad que combina religión, el judaísmo con sus leyes y creencias, cultura, tradiciones, idioma, historia y etnicidad, ascendencia compartida. Se llega a ser judío por ascendencia o por conversión según sus normas religiosas. Su núcleo histórico se desarrolló en la antigua tierra de Israel y su identidad se ha mantenido a lo largo de siglos y de diáspora, persecuciones y preservación de su legado. El gobernador Poncio Pilato tenía la obligación de mantener la pax romana y reprimir cualquier movimiento que pudiera interpretarse como sedicioso. Los líderes religiosos, sin la autoridad para ejecutar una pena de muerte bajo la ocupación romana, presentaron a Jesús ante Pilato argumentando que se proclamaba rey, lo que constituía un delito de lesa majestad según el derecho romano. Así, el arresto de Jesús no solo respondió a una cuestión teológica dentro de la ley mosaica, sino que también adquirió una dimensión política que selló el destino jurídico. El sonido del martillo de la justicia no cayó en un tribunal, sino en la plaza pública. Pilato presentó al acusado ante la multitud, con la esperanza de que la brutalidad ya infligida fuera suficiente. Jesús, azotado, con la piel desgarrada por los flagelos romanos, coronado de espinas en un acto de burla y humillación, permanecía en silencio. «He aquí al hombre», dijo Pilato, como si la imagen de un reo desfigurado pudiera apaciguar el clamor de venganza. Pero la ley había cedido ante la presión política. No era un juicio, sino una ejecución negociada. La turba no pedía justicia, sino sangre. Barrabás, un criminal confeso, fue liberado en su lugar, un acto que rompía incluso la lógica más básica del derecho penal. El inocente, condenado; el culpable, indultado. La sentencia se dictó con un gesto, no con un fallo razonado. Pilato, símbolo de la autoridad imperial, no encontró culpa en Jesús, pero tampoco desafió el equilibrio frágil de su gobierno en Judea. Se lavó las manos, pero no su conciencia, en un acto sin validez jurídica, pero con una carga simbólica devastadora. La justicia se había rendido ante la conveniencia política. Roma tenía leyes, procedimientos, una estructura legal que gobernaba con dureza, pero con método. Sin embargo, en este caso, todo aquello quedó de lado. La acusación de sedición, el único cargo con peso suficiente para justificar una crucifixión, carecía de pruebas fehacientes. No había insurrección armada, ni conspiración, ni llamado a la revuelta, solo palabras. Palabras que incomodaban a los poderosos, palabras como: ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona a tus semejantes si son necesarias 70 veces 7. Eso fue condenado a la crucifixión, la pena más cruel del derecho romano, reservada para esclavos y traidores. Un castigo desproporcionado, sin base legal firme, sin garantías procesales, sin justicia. El camino al Gólgota no fue solo un trayecto de sufrimiento, sino la confirmación de un fallo injusto. Jesús cargó la cruz como un condenado sin derecho a apelación, sin defensa legítima, sin un veredicto que resistiera el más mínimo escrutinio legal.
Roma, que se jactaba de su sistema jurídico, había permitido que un juicio manipulado por intereses ajenos determinara la pena más brutal. En la cruz, el cartel que señalaba su delito no mencionaba insurrección, ni traición, ni crimen alguno de gravedad jurídica. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, un título irónico, más que una sentencia legal. La ley romana no había dictado la muerte de un criminal, sino la ejecución de una figura incómoda para el poder. Y al final, cuando la vida de Jesús se extinguió, no hubo tribunales que revisaran el proceso, ni jueces que revisaran la sentencia, solo el silencio de una justicia traicionada. La historia recordaría aquel juicio no como un acto de legalidad, sino como la evidencia de que el derecho, sin principios, puede ser la herramienta más eficaz de la injusticia. La muerte de Jesús en la cruz no fue solo el fin de un juicio injusto, sino el inicio de una transformación histórica sin precedentes. Su ejecución, legalmente infundada, selló la contradicción de un sistema que se enorgullecía de su justicia, pero sucumbió ante la presión política y religiosa. Sin embargo, lo que parecía una derrota fue para millones el triunfo definitivo. Su mensaje trascendió la sentencia, su legado desafió el tiempo y su figura, lejos de desvanecerse en el olvido, se convirtió en el eje de una nueva era. Porque al final no fue la ley romana la que prevaleció, sino las palabras de aquel condenado cuyo juicio sigue resonando 2 milenios después. Con el tiempo y a través de la historia, la humanidad comprendió la necesidad de normas que protegieran la dignidad humana, el derecho a una defensa justa y la presunción de inocencia, evitando que la arbitrariedad volviera a imponerse sobre la razón y la equidad. Más allá del ámbito legal, las consecuencias sociales de aquellos hechos transformaron radicalmente la civilización. Se trazó una división en la historia misma, estableciendo un antes y un después que cambió no solo la forma de entender la fe, sino también la estructura moral y filosófica de innumerables sociedades. La división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento simboliza la transición entre la ley basada en la tradición y el surgimiento de una nueva enseñanza centrada en la misericordia y el sacrificio. Aquel que fue condenado se convirtió en símbolo de redención y esperanza para generaciones enteras, redefiniendo el concepto de justicia y marcando el camino hacia una ética universal basada en la igualdad, el amor al prójimo y el perdón. El reconocimiento de esta figura como el Mesías no fue solo un título religioso, sino una afirmación de su papel trascendental en la construcción de un nuevo paradigma social y jurídico. Su legado desafió los sistemas opresivos, inspiró revoluciones de pensamiento y sembró la semilla de los derechos humanos que hoy defendemos. Aún así, hay una pregunta que persiste. ¿Hemos aprendido de aquella injusticia o seguimos repitiendo los mismos errores con diferentes nombres y contextos? La historia demuestra que la lucha por la verdadera justicia es un camino constante y que solo cuando los principios de la dignidad humana sean inquebrantables, el debido proceso legal será realmente respetado.